Lalo. ¿Se escucha? Un, deux. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia de prensa. Soy Leo Juvier Hendrix y me complace enormemente estar aquí como moderador de este debate como foro paralelo a la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, donde lamentablemente los cubanos no tenemos representación directa y hoy quien ocupa la silla de jefe de Estado es usurpador y títere de la dictadura castrista. Es por eso que no tenemos representación en lo que es el foro de la Unión Europea y la CELAC. Hoy nos reunimos para abordar un tema de vital importancia, mirando hacia el futuro, el Estado de Derechos Humanos y la democracia en Cuba. En esta conferencia contaremos con la participación de destacados panelistas, cada uno aportando su experiencia y perspectiva única sobre la situación de Cuba y también de Venezuela. Tenemos el honor de contar con el distinguido señor eurodiputado Leopoldo López Gil, gracias por su presencia, miembro del Parlamento Europeo. También a la señora Kenia Rodríguez, presidenta de la Asociación Femenina Las Guerreras Cubanas de Italia. El señor Pablo Escalante, de la organización Fundiendo Redes, y la señora Maite Suárez Luaces, presidenta de la Asociación Cubanos Libres de Zaragoza. También contamos con la presencia del asistente del honorable diputado Carlos Fidanza en la sala. Juntos abordaremos los desafíos y las oportunidades para promover los derechos humanos y la democracia en Cuba y esperamos que este debate arroje luz sobre la situación actual en la isla y contribuya a generar soluciones para un futuro más justo y libre para todos los cubanos y también para todos los venezolanos. Por supuesto, es de vital importancia mantener el respeto, el tiempo de cada participante y conducir este debate con decoro y profesionalismo. Para garantizar un intercambio de ideas efectivo y constructivo, solicitamos a todos los panelistas y asistentes que sean respetuosos y concisos en sus intervenciones. Cada panelista tendrá un tiempo designado para expresar sus puntos de vista y responder a las preguntas. Le pedimos que sean conscientes de este tiempo y ajusten a él para permitir que todos tengan la oportunidad de participar. Además, instamos a todos los presentes a expresar sus opiniones de manera respetuosa para evitar cualquier tipo de descalificación personal o ataque. Nuestro objetivo es tener un debate fructífero y enriquecedor para promover el entendimiento y la búsqueda de soluciones. Agradecemos de antemano su colaboración para mantener un ambiente respetuoso durante toda la conferencia. Sin más preámbulo, doy inicio a esta conferencia y les invito a participar activamente en esta discusión. Para empezar, tenemos un video primeramente de introducción que fue cortesía de las guerreras cubanas para dar un poco el tono de este debate, y después tenemos también un mensaje directo de Cuba del profesor Pedro Albert, que es un preso político e intelectual cubano regulado en Cuba, que lamentablemente sabemos que los intelectuales tampoco pueden salir de Cuba para expresar lo que se vive dentro de la isla. Y una vez que hayamos escuchado el testimonio del profesor, le pasamos la palabra entonces al diputado Leopoldo López Gil. Pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. Gracias.
98 acciones tan importantes como la noche de las 100 bombas. Sonaron simultáneamente 100 bombas en La Habana. Bueno, como vemos, todos sabemos que, bueno, de todos los crímenes que ha hecho el régimen castrista y que continúa haciendo, pero esto era más o menos para hacer un breve recordatorio. Si podemos pasar al próximo video de introducción, y creo que es importante porque justamente ayer, mientras estábamos organizando el orden del día, recibimos un mensaje de este profesor que vive bajo un cerco policial y creo que su Saludos. testimonio es muy importante escucharlos y después de aquí ya podemos empezar con las personas presentes hoy aquí. Saludos, soy Pedro Albert. No sé si la voz de un preso político tenga la facilidad a través de la tecnología y de la rapidez con que se propaga la información y la razón humana, que pienso que se propaga aún más rápido que la información. Haya posibilidad alguna de que mi voz llegue a Bruselas mañana, día 17, siendo hoy día 16. Quisiera expresar humildemente la situación en que estamos algunos profesionales cubanos, algunos intelectuales cubanos, algunos activistas cubanos y, por decirlo de algún modo, algunas personas que amamos y tratamos de comprendernos de una forma superior en Cuba y no estamos representados en Bruselas. No nos sentimos representados en Bruselas. Mañana no nos sentimos representados cuando el Parlamento Europeo analizaba la visita de Borrell a La Habana. No nos sentimos representados en ningún lugar. Esa idea quiero expresarla de la siguiente forma. Cuando mañana estén reunidos los jefes de Estado de la Unión Europea y la CELAC, cuando el movimiento llamado Cumbre de los Pueblos o los representantes estén dialogando allí sobre la verdad de Cuba, cuando una representación del régimen de Cuba trate de abrir paso a las verdades como ellos dicen, en ese minuto el profesor Pedro Albert estará tratando de ver cómo se comunica con Fernando, el doctor Fernandos, que fue visitado por mí ayer, fue visitado por mí hace varios días y que he tenido que llevarle alimentos y medicina al cerco policial al que está sometido. Es decir, que mientras estén reunidos allí, yo creo que hay una representación de Cuba, sobre todo en Fernando, más en Fernando que en mí, que no está allí, no puede estar allí. La Unión Europea no puede representar ahí los sentimientos de Fernando, los sentimientos del profesor Pedro, como no puede representar allí los sentimientos y el profundo pensamiento de la doctora Lina, que en este momento también está bajo encierro. Digo bajo encierro por una prisión domiciliaria,
está sitiada en su casa. No estará representada ahí quizás la voz de Dagoberto Valdés, representante de un pensamiento político de avanzada durante décadas, y todas estas personas estamos apartadas. No va a haber allí en la Unión Europea ni en ninguna otra persona, ni por las personas que representan al régimen, una representación de los más profundos y dolorosos sentimientos humanos por los que está atravesando el pueblo de Cuba. Si se hace un análisis exhaustivo del discurso o el pensamiento de estas personas que mencioné, como otros muchos, verán que hay un corte más que filosófico, un corte espiritual, un corte amoroso, una búsqueda de la comprensión en todas estas personas que mencioné. Y eso no está llegando a ninguna parte, no nos sentimos representados en ninguna parte. Yo aseguro desde mis humildes conocimientos, porque de todos nosotros el que menos preparado está para hablar de política o de este tipo de asuntos soy yo. En definitiva, soy un maestro de ciencias exactas, pero tengo la osadía de poner mi parte pedagógica. Yo les aseguro, como estratega y como metodólogo, que el primer paso que tiene que dar Cuba es fortalecer la sociedad civil cubana. Y para ello tenemos que ganarnos los intelectuales nuestro lugar, tenemos que ganarnos nuestro lugar internacionalmente y a nivel nacional. No tenemos voz en los eventos internacionales, no tenemos voz en los eventos nacionales, no tenemos voz en la radio, no tenemos voz en la televisión, no tenemos voz en los congresos. El primer paso es que la humildad humana que defendemos, estas personas que mencioné, se abran paso. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos el testimonio del profesor Pedro Albert. Y bueno, para pasarle la palabra a nuestro invitado de honor, le presento a Leopoldo López Silva. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que ante una invitación como la de hoy, me siento muy honrado, porque soy muy consciente de lo que sufren las personas en pueblos como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, como Irán, como Rusia probablemente, como Corea del Norte. Es decir, cómo sufren los pueblos cuando no tienen lo que decía el profesor Albert, no tienen representación, cuando se les roba la voz. Creo que lo que ha pasado en los últimos 70 años prácticamente en la isla de Cuba es verdaderamente increíble. Y digo que es increíble porque es algo que no ha debido aceptar nunca esa parte del mundo, América, donde la democracia siempre había sido la bandera. Evidentemente, en Latinoamérica la presencia de dictadores fue muy común, siempre con la excusa de defender el anticomunismo. Y de hecho tenían un gran apoyo por parte de los Estados Unidos. Y uno se pregunta si Washington fue tan efectivo, tan maravilloso para promover las dictaduras anticomunistas, ¿por qué no lo ha sido para promover la antidictadura cuando era comunista? Uno se lo pregunta.
Uno se lo pregunta y dice si es que hay intereses. Curiosamente, hace poco, no hace ni siquiera 2 meses, el alto representante de la Unión Europea para Derechos Humanos, para Relaciones Externas, Josep Borrell, visitó a Cuba. En sus declaraciones nos sorprendió a todos, porque declaraba la maravilla que era la Unión Europea como primer inversionista en la isla. Nos sorprendió a todos cuando dejó ver clarísimamente que no tenía ninguna intención en visitar las prisiones, en visitar a los presos políticos, en ni siquiera reunirse con la familia de los presos políticos, que bien sabemos todos que están clamando por tener esa voz que decía el profesor Alberts, esa representación. Todos sabemos que hay más de 1,000 presos políticos solamente desde las manifestaciones de julio. Todos sabemos de la existencia de las torturas, a Ferrer, a Alberts, a todos. La verdad es que el estudio que ha presentado Prisoners Defenders de Cuba dice que casi el 70% de los prisioneros han dado demostraciones de alguna forma de tortura. Todos sabemos que esa gente necesita una voz, una representación. Ustedes me preguntan cuál es el futuro y sobre todo cuál es el futuro de las relaciones entre Europa y las autocracias. Yo me pregunto si mientras existan intereses bastardos, intereses económicos, no vamos a mejorar esta situación. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hay con mucha, pero mucha evidencia, el aprovechamiento de una mano de obra barata para los hoteles europeos que hay en Cuba. Son inversionistas que en España reclaman la democracia y reclaman la justicia y reclaman la verdad. Pero cuando se van del otro lado del Atlántico, nada de eso importa. Contratan a personas a través del gobierno, donde se le paga al gobierno, digamos, 100 pesos, y al final le toca al trabajador 20. Y nadie dice nada. También tenemos ese fenómeno en los cruceros transatlánticos. ¿Cuántos cubanos están empleados por las compañías de cruceros de altísimo lujo, por supuesto? Pero la mano de obra igualmente es una mano esclavizada. Y por último, ¿qué decir de esos médicos cubanos? Médicos que algunos conocí yo en Venezuela hace unos años. Iban a Venezuela con un salario supuestamente, porque así lo contrataba el gobierno, bastante digno. Y sin embargo, lo que le quedaba a él en el bolsillo, porque el resto se lo embolsillaba el gobierno de Cuba, no les daba para vivir dignamente. Por ello, muchos de esos médicos cubanos, a pesar de todas las amenazas, a pesar de todas las dificultades que tienen, una vez que terminan o antes de terminar su contrato, no vuelven a la isla. No vuelven a la isla porque han conocido lo que puede ser vivir en libertad. La verdad es que les digo que me siento impotente. Me siento impotente porque hemos promovido
ya no sé cuántas resoluciones contra cada uno de estos regímenes. La última, la semana pasada, contra Cuba, contra Venezuela. Con mayoría de los votos. La de Venezuela prácticamente unánime. La de Cuba, 360 votos a favor. ¿Qué pasa con las resoluciones? ¿A alguien le importa? ¿A alguien le importa? Yo me pregunto si el futuro del mundo no está más bien en las manos de los autócratas haciendo negocios con las grandes empresas, los grandes potencias. Me lo pregunto, porque la verdad yo me uno al profesor Alberts. Soy sin voz. Muchas gracias por esas palabras conmovedoras y que todos sentimos aquí igualmente, porque de cierta manera todos nos sentimos con la misma impotencia y también queremos darle las gracias en nombre de todos los cubanos por siempre ser una de las personas que impulsa las resoluciones, aunque sabemos que todavía falta que la Comisión las ejecute. Sabemos que el Parlamento Europeo está mandando una señal que el pueblo europeo está con el pueblo cubano, aun si el gobierno todavía nos margina. Para continuar, le paso la palabra a Kenia Rodríguez de las Guerreras Cubanas. Gracias, Leo. Gracias a todos. El aplauso es para toda Cuba. Gracias. A ver, se siente, se escucha así. Yo voy a hablar poquitico porque mis colegas cubanos libres sí tienen cosas importantes que decir porque dominan mejor que yo toda la situación de Cuba, ya que trabajan directamente con las familias, saben bien las estadísticas de los presos cubanos, y yo solamente estoy aquí para hablar como hablaría el pueblo. Una de las preguntas que nosotros quisiéramos hacerle, hablo como si fuera parte del pueblo, no todo el pueblo, parte del pueblo. Una de las preguntas es, ¿por qué la dictadura en el mundo entero tiene la posibilidad de hablar, hacer conferencias en las universidades donde están los jóvenes que están creciendo y que están yendo adelante, y eso es doctrina? Porque a nosotros los opositores, aún teniendo academias, que aquí hay personas que están bien, ¿cómo se dice?, catalogadas para ejecutar una conferencia digna, y no lo hacen, no le dan la posibilidad, nos bloquean completamente. Ese es uno de ellos. Segundo, ¿por qué en el corazón del Parlamento Europeo, como bien hemos escuchado, a un cubano directamente desde Cuba, las sociedades civiles verdaderas, no las pagadas por la dictadura ni las creadas por la dictadura, no pueden entrar, no tienen la posibilidad de expresar lo que sucede en nuestro pueblo? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué siguen ciegos, que no están ciegos, pero siguen ciegos y sordos a los llamados que hemos hecho nosotros, a todo lo que nosotros hablo de todos los cubanos opositores y activistas, no estoy hablando de mí, hablo de todos, que han presentado por más de 30, 40 años, porque no estamos hablando solamente de los que salimos ahora. Yo soy una de las que salí ahora, pero hay tantos que están desde después del 59, porque ha sido toda una mentira. Ahora yo digo, cada uno de nosotros, de los que están también, que no pudieron participar, no pudieron venir, ¿por qué? Porque son trabajadores de verdad. Son trabajadores, son estudiantes. Y no pudieron venir, o porque no podían coger las vacaciones, porque no tenemos nada privado. Nosotros que nos financiamos con nuestros trabajos, con nuestros sudores, para poder darle voz al que está dentro de Cuba, que no tiene esa posibilidad, porque
ni los Estados Unidos, ni el Parlamento Europeo, ni ningún otro país del mundo o potencia del mundo le ha dado la posibilidad a que esas personas puedan decir la suya también. Es solamente la dictadura como ahora está allá, aquí cerquita de nosotros, dentro del Parlamento. Y que dentro de nuestro avión vinieron cinco de los cómplices cubanos de Italia, que son pagados por la dictadura, que hacen negocios, y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo porque los conozco. Hacen negocios con la dictadura, no negocios normales, hacen negocios con la dictadura, son pagados por la dictadura, y ellos vinieron en el mismo avión que nosotros, y nosotros nos las pagamos con nuestro sudor y con nuestro salario. Pero nosotros no tenemos la posibilidad de entrar ahí. Nosotros no tenemos la posibilidad de decir todas las torturas que le están haciendo a los presos políticos, como debería de haber dicho Borrell cuando estuvo en Cuba. Que Borrell no debería estar promoviendo que si el pastelito de guayaba o qué sé yo, que eso es una falta de respeto hacia todas las familias de los presos políticos, hacia los presos políticos, hacia los activistas, hacia los torturados y hasta los que hoy están en el cielo. Y decimos, ¿por qué? Solo eso. Es lo único que quería decir. Gracias. Gracias, Kenia. Para continuar, porque empezamos un poquito tarde, eso queremos avanzar, le vamos a pasar la palabra a Pablo Escalante. Pablo es un representante de la ONG Fundaredes de Bélgica y representa también a la Unión Europea. Y bueno, también es el hermano, es un preso político. Bueno, y Pablo, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Gracias. Escucharlos prácticamente se describe también la realidad de Venezuela. Parece el mismo libreto, ¿sí? Y bueno, aquí soy parte de esta ONG, de esta fundación. Hice un micro resumen de la violación de los derechos humanos y creo que se va a describir de alguna forma, os voy a repetir, lo que ha vivido nuestro querido y amado pueblo de Cuba. ¿Sí? Primero, pues, Fundaredes es una organización no gubernamental dedicada a la creación del tejido social para la promoción y defensa de los derechos humanos, a través de la observación, documentación, registro e incidencia de los hechos y eventos generadores de los mismos. Entonces, en cuanto a la violación del derecho a la vida, hay grupos armados al margen de la ley que controlan los territorios, los cuales les permiten la obtención de recursos financieros para su sostenimiento por medio de actividades ilícitas. En el año 2022 se documentaron 644 homicidios en los 6 estados fronterizos. En estos estados se presenta la pugna de territorios para el tráfico de drogas, tráfico de personas, contrabando de mercancías, familias desplazadas, asesinatos selectivos, asesinatos de indígenas, desapariciones, torturas, abuso sexual y ocupación de fincas. En cuanto a la violación del derecho a la libertad personal, quiero destacar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, tal y como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Las detenciones arbitrarias de personas son una política del Estado venezolano. Se registraron 334 desapariciones y 2 secuestros. Sin embargo, esta cifra es mayor, ya que algunas familias no denunciaron por temor a las represalias. La violación del derecho a la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos, actividad que debería ser protegida por el Estado, recibe en Venezuela no solo obstrucciones e impedimentos en su realización, sino además estigmatización en canales de televisión del Estado, emisoras radiales, redes sociales y prensa escrita. El Estado utiliza medios, mecanismos y circunstancias de presión que tienen como propósito impedir que los que alzan su voz sean oídos. Emblemático ha sido, en lo que corresponde a la violación del derecho a la defensa de los derechos humanos, el caso del profesor universitario y director general de la Fundación Redes, Javier Tarazona, quien fue detenido el 2 de julio del 2021, y la detención de Jackson Vera el 5 de agosto del 2022.
Organizaciones de la sociedad civil han documentado que 11 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolano. 3 de ellos en 2021 por denegación de atención médica. Tenemos la violación del derecho a la educación. Hay un profundo problema en las instalaciones escolares o plantas físicas, en dotación de insumos para la prestación de servicios, en la remuneración y el mejoramiento de los docentes, personal administrativo y obrero. En cuanto a la violación del derecho a un ambiente sano y sustentable, Venezuela exhibe una de las tasas de deforestación más grandes del mundo. La minería se encuentra en manos de los grupos armados irregulares. La injerencia de estos grupos y el abuso de poder está generando una catástrofe ambiental que afecta directamente a las grandes reservas naturales del país. La violación del derecho a la salud. En el año 2018, las Naciones Unidas hicieron una publicación relacionada a la muerte de 16 menores en un hospital por mala higiene y la de otros más por varias condiciones de salud, entre ellas desnutrición. El acceso a la salud, una responsabilidad fundamental del Estado, se encuentra en un estado de serio deterioro. Estamos impactados de que los propios hospitales se hayan convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo. Ahora, quisiera compartir las siguientes palabras que de seguro llevan en sí mismas ese gran deseo de ver a nuestros pueblos en libertad, prósperos y con una igualdad de oportunidades para que sus habitantes puedan desarrollarse con dignidad y no estar oprimidos por aquellos que ahogan la esperanza de nuestros pueblos, causando muerte, persecución política, pobreza extrema, crisis humanitaria y una gran migración de abuelos, adultos, jóvenes y niños. Venezuela tiene más de 7 millones de hijos que se encuentran adoptados o en proceso de adopción. Y con esto hago referencia a aquellos venezolanos que están haciendo vida en diferentes partes del mundo, unos legales y otros ilegales. Europa no es la excepción, y en Bélgica se encuentra un gran número de hijos venezolanos, cubanos y nicaragüenses que por culpa de estos monstruos que obraron los derechos humanos fundamentales han tenido que emigrar y escribir una nueva historia en otras latitudes. Las Fuerzas Armadas son el mayor respaldo del gobierno venezolano para seguir en el poder, pero de ninguna manera cuentan con el apoyo de sus ciudadanos. Ellos ejercen el control a través del terror, la persecución y la miseria de nuestra gente. Hago un llamado a la Comunidad Europea que aumente y multiplique sus esfuerzos para que nuestros pueblos sean verdaderamente libres, pero también hago un llamado para que adopten a todos aquellos que hoy fueron arrancados de sus verdaderas madres, aquellos que fueron obligados a salir de su país, aquellos que fueron perseguidos y no haya más salidas que huir o morir. Les pido que les den la oportunidad de crecer en este país, de desarrollarse, de progresar y trabajar. Estoy seguro que serán una pieza fundamental para contribuir a la prosperidad de Bélgica y Europa. También el día de hoy quiero levantar la voz por los presos políticos. Uno de ellos, mi hermano, Jackson Vera, que hoy se encuentra detenido arbitrariamente en la cárcel del Helicoide. Ella tiene casi un año de detenido, fue líder estudiantil, defensor de derechos humanos, trabajador social y estuvo más de 20 años activo en la política venezolana. Su único delito fue denunciar a través de las redes la gran problemática económica, social y política que vive Venezuela. Y solo por esto es acusado de terrorista. También, como representante de la ONG Fundarredes en Europa y Bélgica, alzo mi voz para exigir la liberación de nuestro director Javier Tarazona. Él tiene 745 días retenido arbitrariamente en el Helicoide. Su único delito fue defender los derechos humanos y publicar la gran problemática en los estados fronterizos venezolanos con los grupos armados irregulares. Solo por esto es acusado de terrorista. Javier tiene un estado de salud crítico, él requiere atención médica, él debe ser liberado ya. Comunidad Europea y especialmente a Bélgica, sigamos luchando en pro de la libertad. Unamos esfuerzos para lograr la libertad de los presos políticos. También escuche las diferentes voces que solicitan una regularización en este país. Son personas que lo perdieron todo, que tuvieron que salir de sus países por aquellos que destruyen los derechos fundamentales que debería tener cualquier persona. Nuestras hermanas y hermanos son y serán una pieza fundamental para el desarrollo de esta nación y para el desarrollo y la libertad de nuestros pueblos. Estoy seguro que incidiremos en las futuras generaciones, podremos contarles que un mejor país es posible. Nuestros hijos crecerán con una experiencia única para difundir el mensaje de libertad. Arriba la democracia, arriba la libertad, arriba la defensa y cumplimiento de derechos humanos. El defender los derechos humanos no es un delito. Muchas gracias. Quiero rápidamente mostrar la foto de... aquí. Bueno, alguna actividad de la fundación en Venezuela. ¿Sí? Es el director Javier Tarazona. Tenemos, bueno, algunas imágenes que al ver el video de ustedes, pues, me parece que es lo mismo, ¿eh? Sí, es la misma escuela, total.
Sí. Algunas cifras. Aquí, mi hermano, Jackson Vera. Libertad para Jackson. Libertad para Jackson Vera. Libertad. Libertad para Jackson Vera. Y el director de esa ONG, Javier Tarazona. Libertad para Javier Tarazona. Libertad para todos los presos políticos. 286 presos políticos actualmente. Está por género, 266 hombres, 20 mujeres, según el Foro Penal Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y nosotros muy contentos de poder colaborar con ustedes y continuar colaborando para seguir dándole voz y luz a estos presos políticos y a todas las víctimas de las dictaduras que vivimos en nuestros países. Gracias. Y para terminar con los panelistas, hoy tenemos a Maite Suárez Luaces, presidenta de los Cubanos Libres de Zaragoza. Maite. Buenos días, muchas gracias a todos los asistentes por participar en esta conferencia. Quiero agradecer también al señor eurodiputado Leopoldo López, representante del Partido Popular en el Parlamento Europeo, el haber aceptado la invitación a esta conferencia, lo que significa mucho para nuestro trabajo y para nuestro futuro. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer también al Partido Popular en Aragón, la región española donde vivo, que nos han apoyado desde el principio, animándonos a llegar hasta donde estamos hoy. En especial a la señora Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, y al señor Jorge Ascón, anterior alcalde y esperemos próximo presidente del gobierno en Aragón. Yo quiero hacer una reflexión sobre la reciente resolución y la importancia de aplicarla del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, desde el punto de vista de la realidad cubana. El señor Borrell asegura que con el PDCA quiere impulsar un proceso de reformas para la modernización económica y social que mejore la vida de los cubanos y que en su reciente visita a la isla se reunió con Voces Críticas y MIPYMES, que son los actores que impulsarán esas reformas. Yo quiero enviarle un mensaje al señor Borrell sobre todo esto. Las voces críticas con las que se reunió no son la sociedad civil cubana, sino grupos no gubernamentales afines al régimen cubano y al Partido Comunista, único y totalitario que gobierna la isla desde hace 64 años. Los representantes de MIPYME con los que se reunió no son simples emprendedores privados, sino familiares y testaferros del régimen, que llevan años realizando esas mismas actividades desde diferentes países europeos y desde los propios Estados Unidos. Cualquier cubano que no sea de la casta gubernamental no tiene dinero ni para viajar ni para soportar los gastos que esos negocios conllevan. Yo le voy a contar al señor Borrell en qué consiste la modernización que se va a llevar a cabo en Cuba con el dinero del PDCA. Seguirán justificándose con el embargo estadounidense para no acometer reformas políticas, sociales ni económicas que redunden en beneficio del pueblo, porque ese dinero va a ir a parar a las cuentas personales de la casta gobernante. No va a ir en beneficio del pueblo. Seguirán enviando soldados cubanos a Bielorrusia para formarse y combatir contra Ucrania en la guerra criminal de Rusia, por los que el régimen recibirá beneficios económicos y a los que apoya abiertamente. Ampliarán las misiones cubanas médicas y de cualquier índole para seguir recibiendo dinero por ellos, convirtiéndose en el más vil ejemplo de esclavitud moderna institucionalizada, con el vergonzoso beneplácito de la izquierda internacional. El señor Borrell quiere exportar a Cuba la democracia a cambio de 91 millones de euros. Y el régimen cubano, cuando tenga esos millones a buen recaudo, hará lo mismo de siempre. Se los quedará para su uso y disfrute y no lo revertirá en el pueblo cubano, ni en mejorar la vida de los cubanos. Y si invierte en algo, serán medios de represión contra el pueblo, como lleva haciendo desde hace 64 años. Así que si la Unión Europea
quiere ayudar al pueblo cubano, lo tiene fácil. Que realice una auditoría sobre todo el dinero invertido en Cuba desde el año 2015. Cuando compruebe que todo ese dinero no se ha invertido en ninguno de los planes para los que se destinó, que anulen el PDCA. Que se reúna con la sociedad civil cubana real, los activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos, que aún están esperando en la isla que alguien los quiera escuchar. Que apoye a la oposición cubana para llevar a cabo un proceso de democratización en Cuba mediante elecciones libres. En fin, que deje de apoyar a la dictadura cubana en el gobierno, que no representa al pueblo, ni quiere la democracia porque no la necesita. Tiene 11 millones de esclavos con los que seguir negociando su propia subsistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Bueno, antes de abrir el debate, preguntas y respuestas, queremos pasar rápido a unas intervenciones de 2 minutos cada uno. La primera intervención es de Aurora Noa, de la Organización de Cubanos Libres en Bélgica. Aurora, tienes el podio. Estimados compatriotas, hoy se me olvidaron los abuelos. Sorry. Estimados compatriotas, distinguidos invitados y amigos de la causa de la libertad de Cuba. Hoy nos reunimos aquí para abordar una preocupante realidad, la pésima situación de los derechos humanos en Cuba. A lo largo de los años hemos sido testigos de violaciones sistemáticas de las libertades fundamentales de los ciudadanos cubanos. La represión política, la falta de libertad de expresión y de prensa, así como la detención arbitraria de disidentes, son algunos de los ejemplos de la grave situación de la isla. Es imperativo que actuemos con determinación para promover el respeto de los derechos humanos en Cuba y fomentar el proceso hacia la democracia. Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para garantizar el pleno ejercicio de las libertades civiles y políticas, permitiendo una sociedad plural y diversa. Pedimos la renuncia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez por no representar al pueblo cubano ni a sus ansias de libertad. Recordemos el fortalecimiento del debate de la Unión Europea como sociedad civil cubana, libre y fomento de espacios para debate y la participación de la ciudadanía. Asimismo, incitamos a la comunidad internacional a apoyar iniciativas que promueven la educación en derechos humanos y el acceso a la información libre y veraz en Cuba. El proceso democrático de Cuba es un desafío que requiere del compromiso de todos. Una Cuba libre, justa y exclusiva es posible si trabajamos juntos en defensa de los derechos humanos y la dignidad de cada ciudadano. Patria, libertad y vida. Gracias, gracias. La siguiente intervención es de Dalmis Menéndez, cubana independiente de Barcelona. ¿Aquí se escucha? Vale. Bueno, hoy esto va de mensaje de Josep Borrell, ¿no? Del Parlamento Europeo. Josep Borrell y la izquierda europea justifican que se mantenga el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre los 27 Estados miembros y Cuba con el argumento que si no hay diálogo con el gobierno de Cuba, lo que ellos llaman gobierno, no hay acercamiento para debatir con Cuba sobre los asuntos en los que Europa no coincide con el régimen cubano. Y dicen también que no habría mejoras en la calidad de vida del pueblo cubano. Qué ironía, porque no llegaría ese aporte de millones de euros para las vías de desarrollo. Pues ya les decimos los cubanos que no sean impúdicos, porque todos sabemos que ese diálogo no es posible porque en Cuba hay un régimen militar autoritario,
fascista, estalinista, comunista. A la vista están los más de 1000 presos políticos, las sistemáticas detenciones arbitrarias, las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Sí, porque en Cuba hay hambre y el sistema público de salud solo funciona en la web del MINSAL, del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Ese presupuesto del PDCA lo necesita el pueblo cubano, sí, pero para tumbar a la dictadura y reconstruir nuestro país. También hablan de que Europa es el socio económico número 1 de la isla. Ya lo dijo nuestro invitado, Leopoldo. Pues ya les decimos que a los cubanos no nos interesa que sigan colaborando en que se lave dinero procedente del narcoterrorismo en nuestra isla. Sí, porque ustedes hacen la vista gorda, Josep Borrell, Mano Pineda y otros tantos, pero el tirano Raúl Castro, encomendado por el dictador Fidel Alejandro Castro Ruz, no fue el mediador del proceso de paz de las FARC de Colombia por ser una buena persona, no. Lo hicieron porque reorganizaron el caos que ellos mismos crearon financiando, entrenando las narcoguerrillas en Latinoamérica y así conducir a un terrorista a la presidencia de Colombia, como hicieron en su día financiando y articulando el golpe de Estado chavista en Venezuela. Pues a los cubanos no nos interesa que sigan construyendo hoteles en la isla y haciendo inversiones que nada han llevado a la mejora de la calidad de vida del pueblo cubano, todo lo contrario. En Cuba, en la Cuba que soñamos, en la Cuba que yo sueño, post la dictadura comunista, necesitamos reconstruirlo todo. Escuchen, Europa, todo hay que reconstruirlo en Cuba. El tejido social, las infraestructuras, la educación, la sanidad y sobre todo la libertad. Espero que para ese entonces la izquierda europea, de Left Europe, los socialistas, representados en Josep Borrell, en Mano Pineda, y otros que hoy defienden seguir dándole dinero al régimen de Cuba sean igual de espléndidos con el pueblo cubano. Y exhorto a la Comisión Europea a suspender ese acuerdo de diálogo político y de cooperación con el régimen de La Habana. Libertad y democracia para el pueblo cubano. Muchas gracias, Idalmis. La próxima intervención es de Horace Estrada Belma, presidenta de Cubanos por el Progreso y la Integración en Valencia y también presidenta de la Federación Hispano-Cubana. Saludos. Honorable señor Leopoldo López Gil, señoras y señores. En el nombre del Partido Nacionalista Cubano, dirigimos a los presentes, a la comunidad europea y al mundo para reafirmar nuestra posición anticomunista y condenar el latrocinio, la esclavitud, el terrorismo de Estado y la violación permanente de los derechos humanos a manos de la tiranía comunista y del régimen dictatorial, que subyuga nuestra nación y que de forma beligerante y desafiante se presenta como un gobierno democrático ante la comunidad internacional. Es evidente la violación de nuestros derechos. El mal llamado gobierno cubano miente a toda la comunidad internacional. Se burla flagrantemente de la democracia y de los países democráticos y de los hombres que desean una verdadera democracia. Al día de hoy, como la expresión de la más descarada hipocresía política, indiferencia e indolencia, está el hecho que aproximadamente los 10 principales tratados internacionales sobre derechos humanos y que están estrechamente relacionados con los acuerdos para proteger y empoderar la democracia al actual régimen dictatorial de Cuba, ha dejado de firmar y ratificar la mayoría de ellos, los cuales no voy a mencionar. Y sigo saltándome porque tenemos 2 minutos. Así que me disculpan. Hemos elaborado un anteproyecto y propuesta para la creación de un gobierno en el exilio, que además funciones y cumplan la misión de un gobierno de transición de la dictadura a la democracia, donde estén representadas todas las fuerzas opositoras al régimen cubano, las organizaciones que hoy representan la sociedad civil cubana y por ende al pueblo cubano,
Esta estructura, de ser respaldada por la comunidad internacional, le daría al pueblo de Cuba una fuerza política y jurídica jamás concebida para lograr la libertad. Para el señor López y señoras y señores, defenderemos nuestra libertad, nuestras posiciones firmemente. Somos un partido de derecha. Somos anticomunistas, inclusivos, antiterroristas y de carácter democrático que representan una parte de la sociedad cubana, hombres y mujeres que forman a nuestro partido en Cuba y en el exilio, que cuentan con herramientas políticas para su renovada de una república donde se respeten los derechos humanos, políticos y sociales, donde se respete la democracia y sobre todo la dignidad plena del hombre. Pedimos en esta conferencia que nos otorguen fe y credibilidad, confianza y apoyo, porque estamos, como muchas organizaciones cubanas, en la lucha por la libertad, y por lo cual se hace también imprescindible el apoyo moral de la comunidad internacional. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Muchas gracias, Oraiza. Y el próximo invitado es Lázaro Víctor Gómez, presidente de la CKD y de Italia. Primeramente quiero saludar a los panelistas, en especial al señor Leopoldo. Tenemos a otro miembro del Parlamento Europeo, Pedro, y a todos los colegas que hemos estado trabajando y al representante de Fuerza Italia que lo tenemos presente aquí. Señores, solamente quiero con esto, primeramente apoyar la resolución recién aprobada por el Parlamento Europeo. Darle a conocer la historia de este Parlamento Europeo al encuentro del acuerdo de diálogo económico y político con Cuba. Y se tuvo lugar el 12 de diciembre del 2016. Hasta la fecha, el único país integrante de las reservaciones para no hacerlo. Es por eso que la razón de distintos países europeos, por parte del acuerdo, comenzaron a aplicar provisionalmente el 1 de noviembre del 17. Hasta la fecha se han celebrado 3 consejos de conjunto de Cuba y la Unión Europea, por parte de la implementación de este acuerdo. La vigencia, como parte de los procedimientos jurídicos internos establecidos por la Unión Europea para la entrada en vigor de definitiva del PDCA, se encuentra la ratificación de estos parlamentos nacionales con cada uno de los Estados miembros. Solo 26 de los 27 países miembros han ratificado han firmado su ratificación. Al no ratificarse por Lituania, como parte del bloque europeo, el acuerdo todavía no está vigente. Señores, nosotros vamos a hacer recordatorio porque tenemos que tener bien claro la hipocresía política del Parlamento Europeo, de este señor, cuando no cumple, según recoge el artículo 5, para este acuerdo, deben estar partes fundamentales. Primero, el Estado. Segundo, las sociedades civiles. Tercero, los empresarios. Pero también recoge este mismo artículo 5 que para que esto proceda debe existir, antes de hacer las relaciones políticas, antes de hacer las relaciones económicas, debe existir los derechos humanos. En 3 ocasiones ha sido el intervento de los derechos humanos analizado por la Unión Europea sobre el aspecto de Cuba, donde se ha demostrado claramente las violaciones constantes de los derechos humanos en Cuba. La impunidad de estos acuerdos que se han ido incumpliendo durante todo este mandato, nosotros no vamos a estar conformes, precisamente, fin que no se cumple la resolución que acaban de firmar estos parlamentarios. Porque, señores, realmente uno de los acuerdos principales, y creo que es fundamental, que es la espina dorsal de la Unión Europea para este acuerdo, es la democracia. Nosotros le estamos solicitando, ya que el Parlamento Europeo reconoce la participación de las sociedades civiles en Cuba, que ha presentado como la FMC, como tenemos la cooperativa, tenemos otras instituciones que son las que reciben estos financiamientos. Aún así, consciente la Unión Europea de que estas sociedades civiles solo responden al gobierno cubano, no son capaces y reconocen las otras ONG y plataformas que estamos en contra de esa dictadura, en contra de los abusos constantemente de los derechos humanos, aún no reconocen la presencia nuestra. Es por eso que esa carta que nos envía nuestro hermano de Cuba se ha reconocido, porque no somos reconocidos en ninguna parte.
Nosotros le estamos pidiendo a la Unión Europea que esto sea la reafirmación unánime de una vez cancelar ese acuerdo. Fin que no exista democracia, no podemos estar pendientes a los acuerdos que tenemos económicos si no tenemos presente lo fundamental que es la espina dorsal que recoge la Unión Europea, es promover la democracia con los países no miembros de la Unión Europea. Y sabemos que Cuba, a pesar de ser de uno de los firmantes de la ONU de esta resolución, continuamente sigue violando estos recursos. Por lo tanto, nosotros le pedimos a todos los presentes y a los miembros de la Unión Europea, y tenemos aquí 2 representantes, de que esta resolución sea aprobada definitivamente, señores, porque es hora de apartar esa dictadura de los beneficios que está recibiendo, y estos beneficios no llegan al pueblo. Y eso es sabido por todos. Han renunciado a las resoluciones que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos, donde ratifica ir a controlar esos bienes que le da la Unión Europea para el beneficio del pueblo. Y Cuba se ha negado. Rotundamente se ha negado. Como se ha negado hoy con esta resolución que acabamos de poner, diciendo que la Unión Europea ni moral, ni política, ni económicamente tiene condiciones para sancionar a Cuba. ¿Qué estamos esperando de Cuba, señores diputados? ¿Qué estamos esperando para un futuro de desarrollo, para un futuro en nuestra economía, para un futuro de toda la sociedad de Latinoamérica? Cuando sabemos que todo este régimen que tenemos en Latinoamérica es responsabilidad de Cuba. Es el que propone, el que propaga, dice, la divulgación de romper todas las sociedades y de romper la democracia en nuestro continente. Entonces, ¿qué estamos esperando, señores diputados? Creo que es hora ya de decirle basta a este acuerdo, cancelarlo, fin que Cuba no tenga un Estado libre, fin que Cuba no tenga un Estado democrático, fin que no exista un Estado de derecho en Cuba. ¿Qué es lo que falta en Cuba, señores? Y eso se lo pedimos a todos los presentes y que lleven esto, porque es la voz que está llevando también el gobierno italiano, diciendo que tenemos que mirar de frente a los problemas que tenemos. No podemos seguir explotando los países de América Latina, de África, sin darle nosotros el apoyo correspondiente. No explotar los recursos, sino apoyar a esas civilizaciones. Es lo que estamos pidiendo nosotros, apoyar esta resolución. Gracias, señor. Gracias, Lázaro. La próxima intervención es de Ana Virgen Parada, de Cubanos por la Democracia en Suiza. Un saludo a los panelistas y a todos los presentes en esta sala. También quiero agradecerle al señor Leo Juvier por haber convocado esto y haber hecho la posibilidad de que estemos aquí presentes. Gracias, Leo. Mi intervención es sobre el mal llamado bloqueo. La difícil situación que atraviesa el pueblo cubano desde hace 64 años, la situación precaria de la economía del país y la pobreza va en aumento cada día. En Cuba no hay un bloqueo y esta situación no sucede debido al embargo, que a menudo el régimen cubano utiliza como excusa. En Cuba no hay barcos bloqueando sus costas que impidan el comercio. Fidel Castro Ruz, su hermano Raúl y la cúpula militar del Partido Comunista han mentido tanto al mundo como a su propio pueblo, diciendo que toda la culpa es que no pueden comercializar debido al bloqueo, como suelen llamarlo. Es decir, Cuba no está bloqueada, está preparada para comercializar con el mundo entero. Es importante señalar que el régimen cubano militar del Partido Comunista Cubano comercia con todo el mundo. Existen 195 países y Cuba tiene embajadas en 125 de ellos. Cada año Cuba exporta 1,2 mil millones de dólares, una cifra que no parece mucho, pero es significativa para los 11 millones de habitantes cubanos. Exporta 461 millones a China, 127 millones a España, 65 millones a Holanda y 64 millones a Alemania. Cuba no es un país aislado, como suelen decir, comercia con todos los países del mundo con los que mantiene relación. Cuba importa bienes por valor de 5,3 mil millones de dólares al año. Solo España importa por valor de 1.000 millones de dólares al año, seguido de China, 790 millones, y Italia con 3,27 millones, Canadá y Rusia con 295 millones cada uno.
De esta manera, obtiene más de 5.000 millones de dólares. Incluso Estados Unidos, Cuba recibe 200 millones de dólares al año por concepto de ayuda como país tercermundista. También recibe una suma de Canadá, Rusia y Suiza. Eso sin contar lo que recibe de la Unión Europea cada año, y nadie les impide comercializar alimentos y medicina. Por ejemplo, el pollo y la mitad de la soya que recibe también viene de Estados Unidos. En resumen, existe un embargo que consiste que Cuba debe pagar en cash las compras realizadas en Estados Unidos, ya que no les da créditos bancarios, pero no hay un bloqueo que impida el comercio con otros países. La única y verdadera restricción que existe es la que impone el propio régimen militar al pueblo cubano. Así, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño video que lo envía una refugiada política aquí en Bélgica, una cubana que se llama Annette, por las redes es conocida como Lunita, y ella no pudo estar aquí obviamente porque tuvo que trabajar, pero creo que es muy importante escuchar su testimonio, y ella nos ha enviado un video para que nosotros lo podamos escuchar. Ella acaba de llegar a Bélgica hace menos de un año, y bueno, todos sus amigos todavía están presos en Cuba porque salieron juntos el 11 de julio. Y entonces este es el testimonio de Annette. Hola a todos, buenos días, mi nombre es Annette García, pero en las redes sociales, sobre todo en Twitter, todos me conocen como Lunita. Yo salí de Cuba en septiembre del año pasado debido a que, después de haberme manifestado el 11 de julio y por todo el trabajo de activismo político y a favor de los derechos humanos que hago desde mi plataforma de Twitter, he sido víctima de la seguridad del Estado, tanto de la represión como del acoso. He estado detenida varias veces, he sido sometida a multas, he sido sometida a interrogatorios, todos sin ninguna justificación real, pues todo ha sido a raíz de lo que yo expongo en Twitter, que mayormente es la situación de los presos políticos y la realidad de lo que está pasando en Cuba. Yo he estado acá durante casi un año ya, y a partir del tiempo que he estado acá, incluso acá, he sido acosada de cierta forma también en determinados medios, en las redes sociales, por exponer la realidad de Cuba. En Cuba ahora mismo hay más de 1.000 personas que son presos políticos. Dentro de esas personas hay menores de edad que han sido víctimas de todos tipos de abusos dentro de las prisiones, que se les violan sus derechos humanos todos los días dentro de las prisiones, no solo a ellos, a sus familias también, con las que constantemente en Twitter estamos en contacto y sabemos cuál es la realidad de estas personas y todo lo que están sufriendo. Las personas en Cuba que están presas, muchas veces se les niega el derecho a la salud, se les niega el derecho a una alimentación adecuada, y además de eso son víctimas de abusos físicos. Y todo esto su familia lo está sufriendo. Hay padres separados de sus hijos, hay madres que han fallecido por el sufrimiento, y este es el caso, un caso que me toca muy personal, que es el caso de Moncho, que es amigo mío, y su mamá falleció después de haber regresado de una visita con Moncho, sufrió un problema cardíaco y falleció a raíz de toda la impresión que le causó ver a su hijo en esta prisión. Con mi intervención aquí yo solo puedo decir que después del 11 de julio yo no considero más que Cuba sea un país. Cuba es un estado fallido donde no funcionan la salud ni la educación, no hay derechos humanos, todos somos humanos sin derechos que son manejados por zurdos, extremistas que apoyan a la dictadura. Cuba necesita un cambio, Cuba necesita de la unión de todos los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. Aunque disentamos en algunas cosas de cómo vemos el futuro de Cuba, primero debemos unirnos para poder lograr el cambio, para poder hacer que Cuba transite de esta situación dictatorial que estamos viviendo hace más de 64 años a ser un estado libre, donde todo el mundo tenga el derecho de ser y de pensar y de existir acorde a sus ideas, y podamos convivir todos en nuestro país, donde los jóvenes no tengamos que salir de Cuba a buscar seguridad para nuestras vidas en otro lugar, donde todo lo que tenemos para aportar se lo podamos aportar a nuestra patria. Libertad para Cuba, abajo la dictadura, y libertad para todos los presos políticos.
Bueno, y para finalizar esta sección de intervenciones tenemos a Julián Daniel de Bélgica, que también quiere hacer una intervención. Gracias, Leo, por darme el chance a última hora. Estimados representantes de la Unión Europea, muchas gracias por su apoyo a la causa del pueblo cubano. Yo quiero hablar, mi nombre es Julián Daniel Jiménez Krause. Me voy a dirigir a ustedes, queridos compatriotas, como coordinador de una petición que yo coordiné, donde recogí 400 firmas. Y la petición tiene 2 puntos. Punto 1. Condicionar cualquier cooperación con Cuba a que no haya un solo preso en las cárceles cubanas. Uno solo. Mientras haya un preso político, no hay cooperación, no puede haberla. Y segundo punto, ser vocal, expresarlo formalmente con las formas que tienen las instituciones de la Unión Europea, sea una nota, una comunicación, exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Y aquí tengo si hiciera falta traer gente que puedan aportar un elemento emocional al debate en el Parlamento, yo tengo el privilegio de ser amigo de las 2 hijas alemanas de un preso político, Luis Frometa Comte, que lo metieron preso por filmar el 11 de julio. Y yo las puedo traer a Bruselas. Gracias. Bueno, con esto terminamos las round de intervenciones y antes de pasarle la palabra a nuestros panelistas, si quieren hacer algún tipo de, algún tipo de comentario de lo escuchado, Maite. Bueno, pues solamente reiterar que necesitamos de Europa, necesitamos del mundo, necesitamos que mostrar la realidad cubana, la verdadera, no la que da a conocer el régimen, y con eso pues podremos decir que algún día Cuba será libre. Patria y vida. Sí. Sí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera dirigir o a alguien del panel o al diputado? Sí. Gracias. Que tenemos la representación de Leopoldo. Hay una gran preocupación en todos los cubanos que estamos luchando contra esa dictadura aquí en Europa. Nosotros en todos los escenarios siempre hemos dicho a los eurodiputados de apoyar la democracia. Y apoyar la democracia es todas las sociedades civiles que estamos aquí combatiendo con esto. Como bien decía el colega anteriormente y decía la Kenia, es el sacrificio nuestro. Porque es el grado de dependencia que tenemos nosotros con nuestra patria. Y creo que es una necesidad histórica social de que todas las instituciones nos apoyan a nosotros en la lucha que tenemos contra la democracia. Nosotros no estamos pidiendo que intervengan a Cuba, nosotros no estamos pidiendo que hagan nada por eliminar. Nosotros lo que estamos pidiendo es el apoyo solidario de ustedes. El problema de Cuba es de Cuba y de los cubanos. Y queríamos dejarle bien claro a todos los europarlamentarios que Cuba no es ni de los Estados Unidos, Cuba no es ni de la Unión Soviética, Cuba no es ni de China, Cuba no es de nadie, Cuba es de los cubanos. Y los cubanos somos los que vamos a defender nuestra causa. Lo que sí necesitamos para ese día, en ese momento, porque ese momento va a llegar, el apoyo internacional de todas las organizaciones internacionales, que nos apoyen en un proceso de, no solamente de cambiarle esa dictadura, sino un proceso de reconstrucción de nuestro país, con la ayuda económica, con la ayuda solidaria de los pueblos, porque es lo que necesitamos. Ese es el llamado que nosotros estamos haciendo, que la Unión Europea invierta en la democracia. Invertir en la democracia es invertir en todas estas organizaciones que estamos aquí, que no dependemos, nadie nos mantiene, y es el sacrificio de cada uno de nosotros. Y yo espero que acabe de llegar esta voz, como ya bien dijo la Meloni, invirtemos en la democracia, como están diciendo los cubanos en Europa. Y creo que este mensaje debe llegar a todo el mundo. Eso es lo que quería decir. Gracias.
Is English okay? Portuñol un poco, pero difícil. Just wanted to tell you that I'm here to represent the Portuguese political party Iniciativa Liberal. We are great supporters of the fight for freedom in Cuba. Unfortunately, the Cuban dictator is going to visit the Portuguese parliament in a disgusting ceremony of, submission to a dictatorship. And I wanted to officially tell you that our group of 8 deputies will not be present in protest against this ceremony. And we are really, really happy, and we are great supporters of the fight for human rights in Cuba. And we actually have some Cubans in Portugal who are members of our party. Thank you. Thank you so much. We are aware of the intervention that Saravia did in your parliament, and we want to extend our gratitude for that intervention. Thank you. Él viene de Portugal, representa a la Iniciativa Liberal, que es un partido portugués, que también nuestro colega Alberto Bruno hace parte de ese partido. Creo que él fue el que los invitó. Y bueno, estamos muy agradecidos porque gracias a ellos hicieron una muy buena y fuerte intervención en el Parlamento portugués denunciando la esclavitud de las misiones médicas cubanas. Gracias. Bueno, antes de concluir, creo que voy a darle la palabra primero a Kenia, después a Pablo, y para el cierre le damos la palabra al señor eurodiputado. Y porque ya tenemos, la próxima manifestación va a empezar a las 12 y no queremos hacer contratiempo para que todo el mundo que quiera ir a manifestar pueda también participar en esa manifestación. Kenia, para cerrar. Sí. Ups. Rapidito. Sí, como yo estoy orgullosa de mi presidente, la Meloni. Ella nos mandó un mensaje. Los conservadores europeos están al lado del pueblo cubano, que no se olviden de eso, que están al lado del pueblo cubano, que está luchando contra el régimen para que se acabe la dictadura comunista. Cuba es un pueblo que merece un futuro de libertad, democracia y de desarrollo económico. Pablo. Gracias. Bueno, Leopoldo al principio comentaba de ese sentimiento de impotencia. Yo creo que cada uno lo ha sentido en algún momento, ¿sí? Pero cuando venga ese sentimiento, alcemos nuestra voz con más fuerza. Que la esperanza siga viva en nuestros pueblos para defender nuestras libertades. Vendrá esa primavera. Tengan por seguro que ese nuevo nacimiento se dará. Con un deseo de libertad tan fuerte que ninguna cadena nos volverá a esclavizar. Miremos al futuro que queremos trabajando en nuestro presente. Patria, libertad y vida. Bueno, y para dar sus últimas observaciones le pasamos la palabra al eurodiputado Leopoldo López Sila. Bueno, la verdad es que ha sido muy ilustrativo. Me llevo la petición, voy a hacerle seguimiento para simplemente contestar sobre el tema de los usos de los fondos. Quiero decirles que hace unos 2 meses aproximadamente solicitamos que nos dieran información sobre los fondos y cómo se están utilizando los fondos de la Unión Europea por la delegación en La Habana. Y lamentablemente, pues el informe, utilizando el propio informe que ellos dan a los diputados, nos daban muy poca información. Y ellos mismos, cuando le hice la pregunta, no me pudieron contestar porque no tenían la información. Hay una buena cantidad de millones, porque no estamos hablando de poquitos, que simplemente no se pueden justificar y siempre dicen que se le da a la sociedad civil, y todos sabemos muy bien, lo hemos oído, que esa sociedad civil que ellos llaman sociedad civil terminan siendo lamentablemente otra forma de presentar el gobierno. Quiero terminar con que me recordé hoy de unas palabras escritas por un profesor español que fue a Venezuela a raíz de su exilio después de la guerra civil, que fue
donde incluso mi esposa trabajó con él un tiempo, el doctor Pedro Grace, el profesor Pedro Grace, un historiador magnífico, que en un prólogo que le hizo a un libro sobre los valores de los venezolanos, hablaba de lo que era el heroísmo. Y el heroísmo al final no es otra cosa sino aquellas personas que simplemente pues, no se cansan, no se entregan, son capaces de enfrentar la adversidad y continuar. Hay una frase que utilizó mi hijo en su campaña, justo después que lo pusieron preso, que venía más bien de una frase de un deportista. Dice, el que se cansa, pierde. Yo creo que lo que tenemos hoy clarísimo es que la sociedad civil está llena de héroes que no se cansan, que siguen peleando. Esos 1000 presos que tienen allá en Cuba, probablemente muchos más seguramente, y estos 300 presos que hay en Venezuela, seguramente que hay muchos más. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo que toda Cuba está presa, que toda Venezuela está presa. Así que no son ni 1000 ni 300, son millones que tienen presos y afortunadamente también son millones de héroes que no se cansan y van a luchar hasta conseguir la libertad. Muchas gracias, señor López Gil. Creo que ha sido un debate bastante fructífero donde hemos escuchado muy diversas opiniones. Y bueno, para cerrar, quería puntualizar cinco puntos que creo que nos podemos llevar de este debate. Y el primero es que tenemos una necesidad de fomentar el debate, continuar haciendo este tipo de eventos, continuar a decir la verdad que pasa en Cuba, porque si nosotros nos callamos, como dice el señor eurodiputado, el que se cansa pierde, no nos podemos cansar. Otro es fortalecer a la sociedad civil, darle voz a esta sociedad civil como pudimos hoy, aunque no podemos decir que somos sus representantes, pero representar justamente a personas como el profesor Pedro Alberts, que tuvimos esa oportunidad de escucharlo y darlo, seguir haciendo eso, seguir fomentando este fortalecimiento de la sociedad civil. El otro es el acceso a la información. Necesitamos que los cubanos tengan más acceso a la información, que puedan expresarse más libremente, que sigan diciendo la realidad de Cuba, para que el mundo continúe tomando actas de lo que está pasando en Cuba y, quién sabe, un día poder realmente encontrar el apoyo que todos sabemos que necesitamos. La otra es la solidaridad internacional. Nosotros solos creo que hemos tratado por 70 años ya, porque no solo es la dictadura comunista, estamos también bajo la dictadura de Batista. Cuba está bajo dictadura hace 70 años. Y creo que hemos sido incapaces de quitarnos eso de arriba. ¿Por qué? Por toda la complicidad internacional que tiene este régimen. Entonces tenemos que continuar trabajando para buscar esta solidaridad internacional. Y para último punto, el compromiso continuo de todos nosotros, el no cansarnos, el continuar esta lucha hasta o ver Cuba libre o morir en el intento. ¿Por qué no? Porque yo pienso que la defensa de los valores fundamentales, de los derechos humanos, es una decisión que se hace a vida. Uno no puede decir que defiende hoy los derechos humanos y mañana decir ya me cansé, ya no los defiendo más. Y yo creo que todos aquí tenemos ese compromiso continuo con Cuba. Y bueno, sin más, quiero agradecerles a todo el mundo, a todos los panelistas y también a los que intervinieron. Y con esto doy fin a esta conferencia. Y muchas gracias a todos. Del mundo. Libertad. Ahora nos vamos a manifestar.